Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Pasión por el Talento ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Catalina Montoya, soy directora de talento para la región Américas en Clarios y hoy estoy muy contenta de estar con Olivia Segura, quien es socia de asesoría en capital humano y gestión del talento en KPMG México. Les comparto un poco acerca de Olivia, quien es una mujer increíble. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría, asesorando a empresas globales de diferentes industrias como farmacéutica, retail, entretenimiento, consumo, servicios financieros, seguros y tecnología, en cuanto a optimización de procesos de recursos humanos y finanzas, auditoría interna, SOX 404, iniciativas de gestión del cambio y talento, diseños de modelos operativos, proyectos de transformación, implementación de centros de servicios compartidos de finanzas e integraciones y separaciones en México y en diversos países de América Latina y en Europa. Así que muchísimas gracias, Olivia, por acompañarnos el día de hoy. Encantada de estar con ustedes. Es un gusto estar aquí, Cata, contigo y con todo el equipo y nuestra audiencia de ERIAC. Un honor empezar el año con ustedes. Igualmente. De esta forma, bueno, antes de entrar en materia, quisiera hacerte una pregunta. Y es, Olivia, si pudieras cambiar algo en el mundo con un solo acto, ¿qué cambiarías y por qué? Hay que darnos a todos y a todas la capacidad de escuchar y escuchar de verdad, no solamente de oír, sino de escuchar con todos los sentidos para ser más empáticos, para tratar de buscar soluciones no culpables y apoyarnos entre todos a tener un entorno colaborativo basado precisamente en esa escucha activa. Muchísimas gracias. Un muy, muy buen consejo para todos. Y bueno, Olivia, sabes que en estos últimos años hemos visto que cada vez nos enfrentamos más a retos que nos ayudan a seguir desarrollándonos, adaptándonos a nuevos cambios, a nuevas preocupaciones que trae el entorno y también pues, las personas que trabajan con nosotros y en otras organizaciones. Sabemos que el cambio es inevitable, que nosotros seguimos aprendiendo en todo este proceso y por eso hoy quiero hacerte algunas preguntas y abrir una conversación sobre estas tendencias que vienen en temas de gente, básicamente. Y si estás de acuerdo, quisiera arrancar con una pregunta y es, como profesionales de recursos humanos o como áreas de recursos humanos, ¿cuáles tú crees que son las principales tendencias que van a tener mayor impacto este año? Gracias. Mira, que es una pregunta que todos tenemos en el aire, ¿no? Al inicio de un año siempre estamos pendientes de las tendencias, cambios en reformas laborales, pero también yo creo que la digitalización que estamos viviendo acelerada, no solamente en recursos humanos, sino en general en todas las funciones, en la mayor parte de las industrias, si no es que en todas, en los sectores, nos va a traer una tendencia importante en cuanto a la digitalización de procesos con el impacto inherente en las capacidades humanas, que se deben considerar un acelerador, pero también en esas habilidades nuevas que ya venimos desarrollando con el upskilling y el reskilling en años anteriores, pero sobre todo para accionar ya esas nuevas posiciones en donde falta el talento calificado. Sabemos que hay una escasez generalizada a nivel global, no solo en México, no solo en Latinoamérica, y creo que en la medida de que podamos hacer un análisis integral y decir, bueno, ¿cuáles son las diferentes implementaciones que se están haciendo? ¿Con qué propósito? Vamos a poder entender claramente cómo desarrollar planes de carrera para nuestros equipos de trabajo, no solamente en recursos humanos, sino en todas las funciones, para identificar claramente cuántas personas van a ser impactadas en sus posiciones, cuántas personas definitivamente pues van a tener que reinventarse porque sus posiciones ya no van a existir, pero también cuántas van a ser creadas y cómo se van a crear esos planes de capacitación, de desarrollo para poder transformar a ese talento. Una realidad es que el mercado laboral no es suficiente en cuanto a habilidades para ocupar todas estas posiciones de nueva creación
y sobre todo en el tiempo que lo requerimos. Creo que el ritmo es muy acelerado y yo te diría, esa es la primer gran tendencia, analizar cómo nos está impactando la digitalización ya en estas posiciones que se transforman y por otro lado también cómo vamos a ser eficaces y eficientes en cubrir esas posiciones y además dos siguientes tendencias sería, como sabemos, entender las expectativas del talento, mantener al talento comprometido, ya no tanto hablando de retención, sino de fidelización, entendiendo que el talento debe estar convencido de lo que está haciendo la empresa, alineado en sus valores, en su propósito. Creo que esa es otra gran tendencia, realmente volver a las empresas empleadores atractivos y empleadores comprometidos, no solo en el papel, sino en los hechos, en las políticas, con su talento, ¿no? Y la tercera gran, yo te diría, tendencia es adaptarnos a todas las reformas laborales. Sabemos que en México y en general en el mundo están habiendo muchos cambios desde una perspectiva pues regulatoria, inclusive política, geopolítica, etcétera. Yo creo que esto va a implicar, sin duda, cambios al interior de las organizaciones, pero que deberían detonar ese trabajo en equipo de recursos humanos para estar cerca de las áreas que típicamente, bueno, tal vez eran un poquito ajenas, ¿no? Como las operaciones, como supply chain, y decir, bueno, si nos van a impactar algunas reformas, ¿cómo vamos a poder hacer frente a esto en equipo? ¿Qué plantilla necesitas? ¿Qué habilidades? ¿Cómo sumamos a las áreas tecnológicas? ¿Cómo nos enteramos de esos proyectos que se están viviendo o implementando para poder en equipo hacer frente a todos estos retos y además convertirlos en oportunidades? Yo te diría, esas son las tres grandes tendencias que yo veo para este año y que sin duda el denominador común va a ser trabajo en equipo y la capacidad de seguirnos reinventando. Súper, Olivia, muchísimas gracias. Y son tendencias que realmente desde mi lado estoy viendo en toda Latinoamérica, no solamente en México, realmente las estoy viendo para toda la región. Y sobre la tendencia número uno que nos hablabas, aprovecho para hacer un comentario y para hablar con otra pregunta que tengo para ti. El comentario es, con todo lo que dices de upskilling, obviamente habilidades, de cómo nos preparamos para el trabajo, los que estamos en empresas de manufactura, por ejemplo, estamos también pensando mucho cómo vamos a planear nuestra fuerza laboral. Este nuevo, digamos, nuevo ambiente digital también, cómo va a impactar la forma en que nosotros trabajamos en las plantas, cómo vamos a trabajar con nuestros contratos colectivos, con nuestros aliados sindicales. Tiene unas implicaciones bien interesantes para seguir explorando y de eso me surge una duda y es, ¿cómo has visto que se ha adaptado el rol de los profesionales de recursos humanos para trabajar de forma efectiva en todo lo que tiene que ver con digitalización, automatización e inteligencia artificial, que tú bien pones en primer lugar como una de las tendencias que traemos? Y yo creería que esa reinvención a veces la vemos como de recursos humanos hacia afuera, pero en realidad también tiene que ser de recursos humanos hacia adentro. Y tú muy bien lo comentas, Cata, en el sentido de las estructuras, ¿no? De recursos humanos. Sabemos que los HRBP son pues realmente una posición histórica donde siempre estamos tratando de estar cerca del negocio, etcétera, pero ahora es entender cómo estar cerca, cómo, y sobre todo ser, como te decía, un enlace con todas estas otras necesidades del negocio y al mismo tiempo ser empáticos con los recursos humanos, porque muchas veces se identifica a los HRBPs como aquellas posiciones que simplemente ejecutan las políticas, pero son políticas escritas, que no son flexibles, que no se están adaptando a la nueva realidad, por ejemplo, de un proyecto de implementación tecnológica, donde hay que escuchar al talento, hay que saber si realmente tiene las herramientas o incluso las bases para entender ciertas capacitaciones que le pueden llegar de sorpresa, ¿no? Y que ahí viene, por supuesto, la tendencia, yo te diría generalizada y que ya es una constante, yo no te diría ni tendencia, que es la gestión del cambio, ¿no? Esos skills de gestión del cambio en los HRBPs, esos skills en los mismos líderes de las funciones, empezando por recursos humanos, pero pasando por finanzas, por operaciones, por supply chain, por la misma tecnología, va a ser de verdad un factor crítico de éxito. Saber gestionar adecuadamente el cambio y saber transmitir por qué se están implementando ciertas plataformas, cierta tecnología, la misma inteligencia artificial y bajar ese nivel de incertidumbre que, como tú y yo sabemos, genera un rechazo inmediato, ¿no? Genera
barreras que impiden una adopción efectiva y además yo te diría también un temor natural y totalmente entendido que consiste en perder el trabajo, ¿no? Si llega una máquina o una tecnología o la misma inteligencia artificial a hacer lo que yo estoy haciendo, entonces ¿yo dónde quedo, no? Creo que esa transición, precisamente, y lo decías en la manufactura, tiene que estar acompañada de comunicación clara, de comunicación transparente y de adaptación de políticas y procesos de manera congruente y consistente. No podemos decir todo va a permanecer igual, pero ahora tenemos esta tecnología. El número de la plantilla es el mismo, las posiciones se llaman igual, los lineamientos de trabajo son los mismos. Creo que ese es uno de los errores comunes que estamos viendo en las empresas y por supuesto está generando que existan fracasos, desvíos del plan de trabajo, incremento en costos, porque en el business case se considera que todo va a fluir de manera idónea, ¿no? Siempre esos business case y los planes de trabajo son condiciones ideales, pero tú y yo sabemos, Cata, que eso no existe. Entonces, ¿cómo lo podemos blindar de cierta forma o cubrir lo más posible? Precisamente con ese upskilling de los y las líderes y de los y las HRBPs, ¿no? Entendiendo que la gestión del cambio, la comunicación, la cercanía van a ser críticos e inclusive entender cómo funciona esa tecnología, ¿no? Que de ahí viene la escucha activa, la empatía, abrir la mente y decir, yo normalmente no tenía estos skills técnicos, pero me voy a enterar de qué va esta herramienta, cómo nos va a impactar en el negocio, qué indicadores queremos impactar, porque muchas veces no se entiende el porqué del cambio, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y además, ¿cómo vamos a explicar algo que no entendemos? ¿Cómo vamos a explicar como recursos humanos las necesidades del talento si no entendemos en qué consiste la transformación digital? Y por otro lado, tampoco entendemos lo que necesita la gente, porque decimos eso no está en la política, no está permitido, en el reglamento de trabajo no está. Y aquí viene precisamente el tema también que mencionabas, que se me hace fundamental, que consiste en hablar con los líderes y las líderes sindicales, ¿no? Ser capaces de explicarles cómo les va a impactar, de negociar los nuevos contratos colectivos, de revisar específicamente qué es lo que va a cambiar, por qué va a cambiar y sobre todo en beneficio del talento. También venderle, si hay más tecnología y tú te capacitas más, vas a poder acceder a una mejor posición, vas a poder tener mejor calidad de vida, vas a tener menor desgaste físico, vas a tener mayor bienestar. Entonces, es realmente una propuesta muy redonda la que hoy recursos humanos y en general el liderazgo de las organizaciones tenemos que hacer hacia muchos stakeholders, empezando por supuesto por el talento, pero pasando por líderes sindicales, líderes de otras funciones, los mismos clientes, etcétera, y ser capaces de negociar, ¿no? Inclusive los mismos contratos con los clientes. Entonces, determinación de precios, etcétera. Entonces, vivimos tiempos realmente muy emocionantes, Cata, y debemos prepararnos y seguirnos preparando para ellos. Así es. Y mencionaste algo muy relevante y mencionaste una palabra que es bienestar. Sí. Y cuando yo pienso en esa palabra, y además hablamos al mismo tiempo de transformación, de cambios en las legislaciones, de poder comprometer el talento. No puedo estar más de acuerdo contigo que el concepto de retener talento, creo que hoy debemos evolucionar hacia cómo comprometemos y conectamos el talento con la organización. Pero adicionalmente hay estudios que demuestran que en los últimos 5 años hemos tenido más transformaciones en las organizaciones que en los últimos 15. Es decir, estamos en un ambiente complejo. Entonces me devuelvo a esa palabra clave y quiero hacerte esta pregunta y en toda esta complejidad que acabamos de hablar y en todos estos retos que traemos desde recursos humanos y con los líderes y en general en toda la organización, pues el bienestar y la salud mental es una prioridad para nosotros y es algo que venimos hablando de manera muy importante, pero en tu opinión, ¿cómo crees tú que las organizaciones pueden medir y mejorar la experiencia de los colaboradores de manera efectiva, considerando su real bienestar, ¿sabes? Su salud mental, en la mayoría de las compañías hablamos de seguridad física. ¿Cómo vamos a esa seguridad psicológica? ¿Cómo aseguramos estos ambientes seguros para las personas? Sí, Cata, yo creo que se vuelven una de las, desafortunadamente tal vez no la tendencia con mayor fuerza que estamos viendo, pero cada vez más, sobre todo en empresas grandes, estamos viendo la presencia o la adopción de líneas éticas que ya existían, pero tal vez con equipos cada vez más conectados, más especializados en darle seguimiento a las causas raíz que está generando un reporte, una denuncia, ¿no? Ya sea de acoso, de discriminación, inclusive de un fraude, ¿no? ¿Cuál es ese detonador
en la cultura, en los procesos, en el liderazgo, ¿no? En las mismas condiciones de infraestructura que existen en la organización. Entonces creo que irse a la causa raíz de esas diferentes motivos o causas raíz cuando revisamos reportes de línea ética es clave, ¿no? Sin duda. ¿Para qué? Para identificar si alguno de esos detonadores está mermando, que como todos lo sabemos, en todas estas situaciones anómalas o de comportamientos impropios, pues hay una merma en la salud mental, una merma en el bienestar de las personas y sobre todo de manera integral, ¿eh? Salud mental, puede ser salud física también, porque sabemos que las personas que tienen una afectación en su bienestar, en la salud mental, por supuesto, también lo pueden somatizar e inclusive puede detonar accidentes, como bien lo mencionabas, ¿no? Personas que ya no duermen, personas que tienen una depresión fuerte, personas que están distraídas por esa situación que están viviendo y que les puede costar un accidente, ¿no? En donde, como lo hemos visto desafortunadamente en algunos casos, puedan perder algún miembro, pueden perder la vida, ¿no? Esto es algo muy crítico y que creo que como capa de liderazgo en las empresas, no solamente recursos humanos, debemos estar muy conscientes de por qué es importante el bienestar y por qué es importante la salud mental y estar atentos a lo que nos dicen a través de las líneas éticas. Número 2, yo te diría también, cuando estamos en un entorno en el que puede o no estarse detonando la rotación por este mal clima laboral, este tema que muchas veces se convierte en un tabú, sobre todo en empresas donde pudiera haber líderes que no necesariamente tienen valores congruentes con la empresa, ¿no? Líderes que están maltratando el talento, en donde la gente no denuncia pero prefiere irse, en donde están viendo situaciones como pudieran ser de fraude o mal uso de los recursos y dicen, este no es el lugar para mí, ¿no? No comulgo con esto que estoy pues siendo testigo y el personal renuncia. Entonces, ese puede ser otro tema también, otro indicador, ¿no? La rotación, ser muy claros en esas entrevistas de salida y brindar esa seguridad psicológica para que la gente, si no lo reportó en una línea ética, sí lo comparta en su entrevista de salida. Creo que de entrada esa cercanía, ese ser embajadores de la marca de principio a fin, ¿no? De todo el ciclo de vida de un colaborador o colaboradora es clave. Tener muy claro que en la medida que una persona pueda compartir toda esta retroalimentación, vamos a poder ser empleadores más exitosos, más humanos, más conscientes de nuestros errores y sobre todo accionar lo que tengamos que accionar para tener esa buena experiencia, inclusive en la salida de una persona, ¿no? Entonces, yo te diría, ese es otro de los puntos sin duda clave. Y el otro tiene que ver precisamente con la capacitación, ¿no? Alinear realmente qué espero de ti como líder en esta empresa. Ya sea líder de una función, director general, directores de área, pero también jefes directos, supervisores, superintendentes, en fin, o sea, ¿qué es lo que yo espero de ti y cómo trates a las personas a todos los niveles? No solamente cuidar las formas cuando estamos en las altas esferas de una compañía, sino realmente cuidar a todos los niveles, que se esté velando por esa dignidad humana, porque obviamente tiene una estrecha relación con la salud mental, y que estemos conscientes de que en la medida de que nuestro talento tenga mayor bienestar, tenga salud mental, salud física, vamos a poder ser una empresa más productiva, más competitiva y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy, pues tenerlos 100% concentrados en el negocio, no concentrados en temas que los distraigan y además los estén enfermando, ¿no? Porque esa es la palabra. Una persona que no tiene salud mental está enfermándose. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias muy serias a nivel empresa y a nivel personal. Y por otro lado, te diría entender claramente nuestro rol como líderes en ese bienestar del talento va a ser clave y debe ser un shift, un cambio en la mentalidad, ¿no? De cuáles son mis responsabilidades como líder en una empresa. Creo que la salud mental y viene ahorita a colación también con el tema de las vacaciones, ¿no? Organizarse las empresas para poder dar este mayor número de vacaciones pagadas, pues también tiene que ver con la cultura, ¿no? Una cultura de planeación, así como se planea la producción en las empresas de manufactura, también si hoy cómo vamos a hacer
esa planeación de vacaciones para que ahora todos y todas puedan tomar sus vacaciones, sus 12 días, sin que esto vaya en detrimento de nuestros contratos, de lo que ya teníamos planeado. Sí se puede, pero nuevamente tienes que hacerlo con comunicación y estar muy consciente de que en la medida que tu plantilla esté más descansada, que tenga mayor bienestar, pues va a llegar con las pilas recargadas al trabajo si tú le permites disfrutar esas vacaciones. Y el ejemplo viene desde los y las líderes. Los y las líderes deben propiciar y proponer, solicitar que se gestionen esos planes de vacaciones y los mismos líderes tomar las vacaciones. Porque si vemos que la capa de liderazgo nunca toma vacaciones, regaña cuando alguien toma vacaciones, en las vacaciones le está llamando a las personas, les está interrumpiendo ahí en las actividades que tienen familiares y no se pueden realmente desconectar. Estamos impactando directamente la salud mental y eso hay que tomarlo en cuenta, Cata, de manera integral. Bien. Y decías algo sobre la cultura y para mí ahí está mucho digamos, la discusión o el foco de estos temas de bienestar, de salud mental. Hace poco discutíamos, la cultura no son los comportamientos. La cultura tiene que ver con los procesos de una organización, con la estructura, con el diseño organizacional, con la manera como tú bien dices, somos consistentes entre el discurso y lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, una práctica que estamos viendo en compañías grandes es que hoy los resultados pesan lo mismo que valores y comportamientos. Y en muchas compañías vemos que, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, las calificaciones, incluso los bonos de los líderes están amarrados a no solo lo que logras, sino cómo lo logras. Entonces, al final del día, cómo realmente trabajamos por una cultura que no solamente las celebraciones, no solamente los comportamientos que esperamos, sino la manera que realmente construimos una organización, como tú bien dices. El ejemplo de las vacaciones es perfecto. Entonces decimos que nos encanta el balance vida-trabajo, pero no te puedes ir 4 días seguidos de vacaciones. Eso no tiene consistencia. Entonces, creo que es una conversación que hay que seguirla trabajando y no como un nice to have o un qué bueno tenerlo, es tu ADN de compañía. Un poco no. Muchas gracias porque le das otro lugar a la conversación. Sí, y el ADN no se puede fingir, ¿eh? El ADN no se puede fingir. O lo tienes o no lo tienes. Entonces, a ser consistentes, Cata. Y creo que por eso también vienen este énfasis en lo que es ESG, todos los temas de sostenibilidad. Y creo que los temas de sostenibilidad tampoco son un nice to have. Vienen a complementar toda esta, digamos, gran perspectiva de lo que hoy deben ser las organizaciones y a dónde debemos enfocarnos. Y dentro de ESG, dentro de sostenibilidad, hay una discusión muy interesante sobre diversidad e inclusión. Tú tienes un background súper interesante en todo lo que tiene que ver con mujeres en posiciones de liderazgo, en D&I. Así que me encantaría un poco escucharte desde recursos humanos con nuestro panorama actual. Realmente, cómo nosotros contribuimos a estos objetivos de sostenibilidad ESG. Y creo que para acotarlo, porque sostenibilidad puede ser enorme, me gustaría enfocarlo mucho en los temas de diversidad e inclusión. ¿Cómo ves que podemos contribuir acá de una manera mucho más efectiva? Gracias, Cata. Yo te diría en una palabra, midiendo. Ese sería el punto de partida. O sea, si tenemos indicadores claros en recursos humanos respecto a cuántas mujeres están en posiciones directivas, cuántas mujeres están llegando a esas posiciones directivas, pero duran muy poquito. ¿Qué es lo que está pasando en el entorno? ¿Por qué no permanecen y siguen creciendo? ¿No? ¿En qué porcentaje estamos tal vez reclutando a mujeres para ciertas posiciones donde no hay mujeres o regiones o áreas del negocio donde no hay mujeres? ¿Por qué está pasando eso? Si tenemos en algunas áreas específicamente una rotación solo de talento femenino, ¿qué está pasando con él o la líder o con el entorno en ese microclima de trabajo, ¿no? Y esto para cualquier talento subrepresentado, que puede ser personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBQ+, personas con alguna neurodiversidad, no solo las mujeres. Yo te diría, en la medida en que tengamos una radiografía en blanco y negro de, miren, así estamos, y no toqué el tema de brecha salarial, pero sin duda es clave también, así estamos y así queremos estar, ¿no? Y sobre todo el por qué. O sea, regresamos al tema de la gestión del cambio, que es fundamental. O sea, ¿por qué queremos ser más diversos como empresa? ¿Por qué queremos tener más mujeres o más personas con discapacidad o más personas de la comunidad LGTBQ+ en esta área? Que tal vez esas perspectivas que van a aportar
nuevas totalmente porque pues no habían sido parte del club o de esa área, ¿no? Porque van a ayudar a ser más eficientes, a reducir costos, a reducir fraudes, a reducir merma, etcétera. Entonces, es realmente decir, bueno, ¿por qué queremos ser más diversos? ¿Por qué queremos ser más incluyentes? Construir ese caso del cambio y documentarlo. Tener, yo creo que la misma disciplina que tendrías para cualquier otro proyecto como empresa, este compromiso con la diversidad, con esa misma disciplina, con ese mismo mindset de tener un PM o de tener a los y las líderes, a los y las comités, integrantes de los comités, a los consejeros o las consejeras sobre este tema, preguntando cómo vamos, mejoramos, empeoramos, qué está pasando, cómo vamos a redirigir nuestros esfuerzos, a retomar el camino si vemos algún retroceso. Creo que eso es lo fundamental que podemos hacer como recursos humanos y acompañado, por supuesto, de la capacitación, ¿no? Entender qué es lo que está siendo dañino para la organización, que hace que el talento, aunque lo reclutes, vamos a decir, reclutas personas con discapacidad, mujeres, etcétera, pero no se quedan, no crecen. ¿Por qué? Porque no se sienten bienvenidos o bienvenidas, no se sienten en un entorno donde van a crecer, donde son personas respetadas, donde las diferencias se celebran. O sea, se sienten en un entorno donde dicen, bueno, pues me prometieron tanto cuando me reclutaron, pero hoy por hoy esto no es lo que estoy viviendo y esto no es el lugar donde quiero quedarme, ¿no? Por eso vemos que las empresas se enfocan mucho en ese reclutamiento, pero desafortunadamente la permanencia es muy baja. Y sobre todo en el caso de mujeres, tenemos un estudio que se llama Mujeres de la Alta Dirección, que lo hacemos cada año y bueno, lo vamos a presentar ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y ahí tenemos claramente identificadas barreras específicamente para las mujeres, por qué no llegan a posiciones de liderazgo. Por discriminación, por sesgos, por machismo, por todavía el acoso laboral, desafortunadamente, en industrias como podemos ver de las más altas que salieron en el estudio del 2024, minería, la misma manufactura. O sea, ¿qué estamos haciendo como organizaciones que nos está dañando a nosotros mismos porque no estamos atendiendo ese tipo de barreras, de obstáculos, de riesgos para las mujeres en el trabajo, ¿no? Y esto es precisamente para llegar a posiciones de alta dirección. Entonces, si pensáramos qué es lo que están enfrentando quienes están en posiciones operativas, la foto podría ser mucho peor, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que inclusive en posiciones altas todavía se habla de la falta de balance de vida-trabajo, se habla todavía de este acoso que se está viviendo y no se debería vivir a ningún nivel, ¿no? Pero te sorprende que aún en estos niveles se viva, ¿no? Entonces, es interesante, sin duda, todo lo que podemos hacer, pero yo te diría, empecemos por medir, ¿no? Y les invito a consultar el estudio, ¿no? De este año, de la edición 2025. Por ahí les Lo vamos a estoy compartir el link. esperando con ansia. Cuenta con él, Cata. Muchas gracias, Oli. Y bueno, ya vamos cerrando. Y después de esta maravillosa discusión, creo que la pregunta con la que cerraría es, si tuvieras que elegir esas habilidades esenciales que debemos desarrollar los profesionales de recursos humanos para poder empezar a trabajar en todo lo que acabamos de discutir, ¿qué me dirías? Yo te diría, número uno, el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es clave y te acompañaría ese pensamiento crítico sin sesgos, que es de lo más difícil de erradicar. Sabemos que todas las personas tenemos sesgos y es precisamente lo que te puede nublar el pensamiento crítico, que esos sesgos te impidan ver la realidad como es, los hechos como son, porque si estás escuchando que vienen de un área, de una persona, de una mujer o de una persona con discapacidad, de entrada los descartes, ¿no? Esto creo que a todos los niveles, o también inclusive porque hayas tenido ya algún problema en el pasado, decir, no, esto estoy bloqueado, no escucho, y no escucho en todos los sentidos, ¿no? Creo que eso es muy dañino. Entonces yo te diría, sin duda, pensamiento crítico, la escucha activa, que ya mencionaba, y por supuesto la adaptabilidad, o sea, el ser capaces de realmente ser flexibles, de ser ágiles y de decir, bueno, toda la vida lo hemos hecho así, o el plan era este, pero bueno, no está funcionando o esto ya no está vigente, cambiemos. Creo que esa capacidad de adaptarnos y de reconocer que los errores, los intentos van a ser parte del aprendizaje, parte del camino. En nuestro estudio del futuro de recursos humanos hablamos como una de las características clave de las funciones más exitosas de recursos humanos es precisamente esa, la adaptabilidad.
ser capaces de retomar el rumbo. Nuestro estudio se llama From Flux to Flow, precisamente por esa fluidez que requerimos y ese enfoque experimental, ese enfoque de experimento, veo si funciona y si no me adapto y no estoy como en una cajita de aquí no me salgo, ¿no? Entonces, eso yo te diría, esos 3 son los clave para mí. Súper. Muchísimas gracias. Y amarrando con esto, con toda la experiencia que traes y todos los recursos que nos has mencionado, pues agradeceríamos un montón si nos recomiendas materiales de lectura u otros recursos que consideras que nos pueden ayudar en todos estos temas. No sé si ya traes una recomendación para nosotros. Por supuesto, de entrada, bueno, ya les mencionaba el estudio de mujeres de la alta dirección 2025 y los previos para que vayan viendo la evolución de cómo ha ido avanzando o no en algunos sectores e industrias. Y por otro lado, también el del futuro de recursos humanos, que yo lo complementaría con 2 temas importantes o 2 estudios importantes. Uno que se llama Perspectivas de la Alta Dirección en México, es un estudio que está cumpliendo 25 años y que en este año precisamente, ante todo el entorno de incertidumbre que pudiera existir, el talento está en el número 2 como una de las grandes preocupaciones para los y las empresarias, para C-Level, en donde la escasez de talento para llevar a cabo las estrategias se reconoce como algo más crítico incluso que la volatilidad cambiaria. O sea, más crítico que cambie que el tipo de cambio se eleve, es el talento. La escasez de talento, la escasez pues de estas habilidades que se requieren para cumplir las metas, para operacionalizar las estrategias. Esto es principalmente, y yo les recomiendo mucho este estudio para que en todo el contexto puedan saber cómo los empresarios y las empresarias están viendo esto en México. Y también les diría, hay estudios de riesgos, estudios específicamente que hacemos para entender riesgos de ciberseguridad, riesgos que necesariamente tienen que ser parte de nuestra cultura. Tenemos que estar informados de esos riesgos tecnológicos, riesgos de ciberseguridad, porque sabemos que el talento, al final, es el eslabón más débil. Entonces, en la medida en que podamos blindar esa visión como recursos humanos e informarnos de otros temas que no necesariamente son nuestros, nos van a permitir tener ese enfoque integral, ese enfoque holístico que nos va a ayudar sin duda a mejorar, ¿no? Y una última recomendación tal vez que yo les diría es lean no solamente temas de recursos humanos, lean e infórmense también de otros temas de su sector, del negocio, hablen con sus líderes, hablen en todos estos papers que pueden encontrar de KPMG o de cualquier cualquier otra fuente. Pueden encontrar el futuro, por ejemplo, de la manufactura, el futuro de la minería. El World Economic Forum está pues publicando constantemente, ¿no?, estudios y reportes del futuro de los trabajos. Creo que esto va a ser clave entenderlo y sobre todo conjuntarlo en un entorno en donde la especialización cada vez más va a ser superada por los generalistas, ¿no? Entender un poco de todo y saber cómo aterrizarlo a la realidad de cada una de las empresas, ¿no? Entonces, yo me quedaría con el futuro de trabajo 2025 del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, y los estudios de cada uno de los sectores e industrias a las que pertenecen para saber hacia dónde va pues la tecnología, los esfuerzos, la competitividad en cada sector y qué habilidades se necesitan, cómo podemos ayudar como recursos humanos. Buenísimo, bueno, seguiré tus recomendaciones. Muchísimas gracias y de verdad, pues Olivia, un placer tenerte con nosotros. Aprendimos un montón. Gracias por todo lo que compartes. Gracias por toda esta valiosísima información y por todas las reflexiones sobre estos importantes temas. Y también muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos y pues nos esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Encantada de estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.